Soy Marta Fernández Peña, doctora en Historia por la Universidad de Sevilla y actualmente trabajo como profesora en la Universidad de Huelva. Soy investigadora especialista en Historia Contemporánea y en Historia de América Latina durante el siglo XIX y también soy la autora de este libro, Ciudadanos, Electores, Representantes, Discursos de Inclusión y Exclusión Políticas en Perú y Ecuador, 1860-1870. Este libro ofrece un análisis sobre los sistemas liberales de Perú y Ecuador durante la segunda mitad del siglo XIX y concretamente durante la década de 1860. El Parlamento y los discursos que tuvieron lugar en su seno se sitúa como el punto de referencia fundamental en este libro. Desde aquí, los parlamentarios definieron diferentes categorías políticas que dan título a esta obra: ciudadanos, electores y representantes. Cada una de estas categorías políticas otorgaba diferentes derechos políticos y para acceder a ellas se requerían una serie de calidades relacionadas con la edad, el sexo, la renta o profesión e incluso la honorabilidad. De ahí que los conceptos claves de este libro sean inclusión y exclusión. A partir de un análisis de historia cultural de la política y de historia transnacional, este libro ofrece algunas reflexiones que gozan de gran actualidad, como por ejemplo la relación entre los ciudadanos y sus representantes políticos, los sistemas electorales y el problema del fraude electoral, la dicotomía existente entre la política nacional y los regionalismos, o los trasvases culturales e ideológicos entre Europa y América. El libro se dirige de forma general a un público interesado en la historia contemporánea y en la historia de América Latina durante el siglo XIX. De forma más específica, va dirigido a aquellos investigadores preocupados por la historia parlamentaria, la historia electoral, la historia de las culturas políticas o la historia transnacional. De forma más concreta, se dirige a aquellos historiadores preocupados por la construcción de los sistemas de representación parlamentaria durante el siglo XIX, ya que este libro trata de ofrecer algunas aportaciones latinoamericanas a dicho fenómeno. Por último, creo que puede resultar muy interesante también para el público peruano y ecuatoriano en su conjunto, ya que retrata algunos aspectos de su historia política que han sido tradicionalmente marginados por la historiografía. Espero que disfruten mucho de la lectura. Muchas gracias.